Hola a todos, sean bienvenidos a este video que tiene como título la canción perfecta para el héroe perfecto. Pero, ¿a qué héroe me refiero? Por supuesto ustedes ya se han podido dar cuenta por la miniatura. Estoy hablando de nuestro amigable vecino trepamuros, el hombre araña o Spider-Man. Primero que todo, quiero aclarar que este no es un canal de noticias sobre películas, superhéroes o donde hablaré de cómics y tampoco hablaré sobre el Spider-Verse. De lo que sí te voy a platicar es de una canción que yo considero ha sido la mejor elección para acompañar a nuestro arácnido amigo. Claro que estoy hablando de Hold On, de la banda australiana Jet. ¿Por qué esta es la canción perfecta para el superhéroe perfecto? No me refiero a que sea la mejor canción del mundo o que el hombre araña sea el mejor superhéroe de todos. No, para nada. Sino que ambas cosas le quedan como anillo al dedo una a la otra. Me explico. Sin duda alguna, parte elemental en nuestras vidas es la música, de la que estamos rodeados, ya que la música no solo es un medio para transmitir emociones y sentimientos, también en la mayoría de las veces solemos utilizarla como máquina del tiempo cuando queremos revivir algo. Y en una película, para que ésta sea memorable y recordada con nostalgia o para que pueda conectar mejor con la gente, y que nosotros le hagamos algo personal a lo que podamos mirar hacia atrás con cariño, importa mucho el soundtrack con el que decidan acompañar la producción. Te voy a poner varios ejemplos de bandas sonoras y soundtracks que seguro conoces si tienes asociados a momentos específicos de tu vida. Por ejemplo, estas. O esta. Y también esta otra. La música en una película importa mucho. Estas han sido solamente 3 bandas sonoras populares, pero también hay canciones que son asociadas a películas o momentos específicos de una. Si yo te pongo esta canción, inmediatamente la vas a relacionar con Transformers. Y si yo te muestro esta otra, ¿en qué película vas a pensar? En El efecto mariposa. Salvo que también esté en otras películas, pero de eso no estoy muy enterado. A lo que voy con todo esto, algo que gustó mucho de la trilogía de películas de Sam Raimi fue la selección de canciones que este escogió. Y sin temor a decir esto, la banda sonora también ha sido de las mejores que se han hecho para Spider-Man. Todo este cóctel de sonidos que acompañó a la trilogía de Raimi fue compuesta por el músico, cantautor y productor discográfico estadounidense Danny Elfman, quien también ha sido reconocido por componer para las películas del director Tim Burton.
Hasta aquí todo bien, todo padre, todo bonito, pero volvamos a Jet y Hold On. Como audiencia y público que presenciamos algo, siempre nos gusta sentirnos involucrados y ser parte de lo que consumimos. A pesar de haber otras buenas canciones, concretamente en Spider-Man 2, como por ejemplo Raindrops Keep Falling on My Head, me parece que Hold On es la mejor canción que cumple con esa conexión. Y lo que me gusta de ella es que la conexión no es unilateral. Nosotros podemos sentirnos identificados con Peter, pero llega un momento en el que Peter también se identifica con nosotros. A ver, ¿qué estoy diciendo con esto? Veamos. Spider-Man 2 más que nada se centra a lo largo de toda la película en remarcar la responsabilidad que ha caído en los hombros de Peter Parker al convertirse en el defensor de la ciudad que él debe proteger. No deja de exponernos el punto que se tocó en la primera película con el tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Mientras todo transcurre poco a poco, la película se encarga de mostrar el lado humano de nuestro héroe enmascarado. La pérdida de su empleo como repartidor de pizzas, incluso en el Clarín lo querían despedir por no seguir entregando fotos del Hombre Araña. Sus deudas y problemas económicos, su bajo rendimiento en la escuela, en fin, la suerte Parker de la que tanto se hace mención. Pero este era solo el comienzo. El estrés y su vida lo saturaban tanto que incluso se olvidó de su cumpleaños. ¿Les ha pasado algo así? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado en esa situación. El Hombre Araña es el superhéroe más humanizado que he visto y precisamente eso es parte de su encanto. Raimi comprendía la profundidad del personaje que es el Hombre Araña y se encargó de hacernos sentir en sus zapatos. Y a mi parecer, si me preguntas a mí personalmente, lo hizo muy bien. Now everything's so far away that you don't know where you are. Todo sigue avanzando y nuestro protagonista se va enfrentando a problemas que lo asfixian cada vez más y más. No poder estar con la chica que quiere, no poder pagar el alquiler, decepcionar a sus mejores amigos y su debate interno consigo mismo acerca de seguir siendo un héroe. Lo que para muchos sería algo increíble, extraordinario y fuera de este mundo, para Peter Parker se estaba convirtiendo en una pesadilla que lo apartaba de todo lo que le importaba en su vida. Tanto así que Peter optó por abandonar su doble vida. Es ahí cuando aparece la ya antes mencionada Raindrops Keep Falling on My Head. Aparentemente parecía haber tomado la decisión correcta, pero una serie de eventos le muestran lo contrario. Raindrops Keep Falling on My Head solo tiene sentido cuando Peter se deshace del Hombre Araña. Pero, en cambio, Hold On es una canción que no importa en qué parte de la película la ubiques, siempre tendrá sentido. Porque ser el Hombre Araña es una decisión que conlleva aceptar todo a lo que le tiene miedo e intentaba escapar. Todo lo malo de ser el Hombre Araña. Esto significa poner en peligro a las personas que te importan, pero también significa esperanza. Esperanza para todos aquellos que ven un rayo de luz en el desconocido que se columpia por los edificios de la ciudad. Todo el mundo ama a un héroe. Se forman para verlos, aclamarlos, gritar su nombre y con los años relatan cómo soportaron horas de lluvia solo para ver al que les enseñó a resistir un segundo más.
Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza. Nos hace nobles. Nos mantiene honestos. Y al final nos permite morir con orgullo. Aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos, hasta a nuestros sueños. Y bueno, por todo lo que les he platicado hasta ahora, considero que el título del video es legítimo. Realmente el Hombre Araña se parece a muchas personas comunes como nosotros, con problemas cotidianos y que todos experimentamos. Eso es lo que me agrada de él y también a muchos otros. A pesar de tener poderes, tiene puntos débiles muy humanos y normales. No es ningún Superman que lanza rayos por los ojos y que pueda carbonizar lo que se le ponga enfrente. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. No se les olvide suscribirse, si les gustó lo que han visto, darle like, compartirlo y hasta la próxima ocasión. Y chao chao.